sobre los conductores eléctricos y continuando con las lecciones anteriores aprendidas, hoy aprenderemos otro tema muy interesante al momento de realizar una instalación eléctrica, porque hay que tomar en cuenta muchos aspectos, uno de los cuales es su código de colores que se presenta en los cables, y la otra es la sección de los conductores eléctricos, o lo que es lo mismo el calibre de los cables o alambres eléctricos. Es importante conocer qué sección de conductores se ocupan para los puntos de luz, toma corrientes, circuitos de potencia, motores, los cuales están presentes en una conexión eléctrica. Muy bien, empecemos. ¿Qué es la sección de los conductores AWG? Este concepto hace referencia al diámetro o el calibre de la sección transversal del conductor que debe tener el cable, normalmente de cobre. Puede estar expresado en milímetros cuadrados o bajo la norma americana AWG. Un dato muy importante: mientras más grande es el número de la sección del conductor, más pequeño es el conductor o su sección transversal. Del grosor del conductor se determina la cantidad de corriente o amperios que el cable será capaz de soportar sin provocar un sobrecalentamiento. Las ventajas que presenta: nos permite el ahorro de tiempo al momento de realizar una instalación eléctrica, ahorro de costos y gastos generales, esto porque el costo entre los cables eléctricos cambia mucho. Por ejemplo, no es lo mismo un cable de calibre 20 AWG, que su costo es más económico, que uno de sección de 10 AWG. Puede parecer un dato insignificante al inicio, pero a medida que avancemos en una instalación eléctrica, los gastos operativos aumentarán. De ahí la importancia de conocer la sección adecuada del conductor al momento de realizar una instalación eléctrica. Al realizar los empalmes, es mucho más sencillo realizar un empalme en un cable de sección de 20 AWG que uno de 10 AWG. Al conectar equipos como por ejemplo un portero eléctrico, si ocupamos un cable de una sección mayor podemos dañar sus contactos, como por ejemplo sus borneras. Otro ejemplo muy importante es no dañar a los equipos que podemos conectar. Las desventajas que presenta: si tenemos muchos equipos conectados a la red eléctrica, puede resultar muy complicado realizar el cálculo de la sección del conductor a cada equipo. No siempre encontraremos la sección del conductor adecuado para cada instalación eléctrica, ya que el calibre de los conductores casi siempre los compramos en números pares, por ejemplo, de número 10, 12, 14. Y es muy complicado conseguir un calibre de conductor impar, como por ejemplo de 11, 13, 15. Otro inconveniente que presenta: al realizar los cálculos todos escuchamos que no es lo mismo la teoría que la práctica. Sí, pues entonces, los cálculos que realizaremos para calcular la sección de los conductores solo serán un dato referencial. En la práctica cambia y es muy diferente. De ahí que marca mucho nuestra experiencia como profesionales eléctricos a la hora de realizar la instalación eléctrica. Luego pasamos a la tabla general de la sección de los conductores eléctricos de la norma AWG, numerados desde 4 ceros hasta de número 44, donde podemos apreciar al lado derecho primero el diámetro en milímetros, después tenemos la sección del conductor, después la resistencia del conductor en ohmios por kilómetro y finalmente la capacidad de corriente que soporta. Estos datos nos sirven de guía y a la vez de ayuda para realizar los cálculos correspondientes sobre la sección de los conductores eléctricos más adelante. Cálculo de la sección del conductor. Antes de realizar su cálculo hay que considerar un tema muy importante dentro de los voltajes eléctricos. Si bien existen dos tipos de voltajes en la corriente monofásica, una parte de países trabaja con voltajes de 100 a 120 voltios y otra parte de países trabajan con voltajes de 200 a 240 voltios. Los dos tipos de voltajes son considerados voltajes monofásicos, dependiendo del país en donde nos encontremos. No tenemos que confundirnos pensando que al pasar de 200 voltios es corriente bifásica. Como siempre recomendamos, en el país o región en donde realicemos la instalación eléctrica, consultar previamente los voltajes de corriente monofásica, bifásica y trifásica que se está trabajando, además de su código de colores antes de realizar cualquier tipo de instalación. Reitero, es muy importante este paso porque no es lo mismo realizar una instalación eléctrica, digamos en América, que una en Europa.
Las dos regiones son muy diferentes entre sí. Espero quede muy claro. Después de esto pasamos a realizar el cálculo de la sección de los conductores de una forma teórica. Antes de empezar quiero aclarar que en este video te enseñaremos de una manera más práctica y no pasamos por fórmulas y métodos del libro más complicados y que requiere un estudio más profundo para entender. También con el fin que todos podamos aprender de una manera más sencilla y general a identificar el calibre o sección del conductor. Para realizar el cálculo de la sección del conductor, lo realizaremos en base a su corriente y no a la sección del conductor. Esto porque al ocupar las fórmulas en base a su sección, ese depende mucho de la longitud del cable y al final nos va a terminar afectando en el cálculo de la sección del conductor. Muy bien, en este punto quiero resaltar algo también muy importante. ¿Qué tipo de instalación eléctrica realizaremos? ¿Será de iluminación, de consumo eléctrico o de potencia? Porque se ocupan fórmulas diferentes para realizar su cálculo. No es lo mismo realizar una instalación para el sistema de iluminación de una casa que realizar la conexión de un motor monofásico. Para la iluminación como para la potencia ocuparemos la siguiente fórmula de la intensidad, que es como se muestra, donde I es la corriente, P es la potencia, B es el voltaje, el coseno de phi es el factor de potencia. Adicional, para calcular su sección del conductor ocupamos la siguiente fórmula, pero como te comenté, recomiendo mejor hacer el cálculo a través de su potencia, porque realizar el cálculo a través de su sección requiere un conocimiento más avanzado en conocer qué son caídas de tensión, la resistividad, inductancia y muchos conceptos más complejos. La idea es que todos comprendan y que lo puedan aplicar en su trabajo diario. Bien, regresando a la fórmula anterior del cálculo según su corriente. Te mostraremos dos ejemplos en simultáneo donde realizaremos el cálculo para 5 luces de 50 vatios cada una y un motor de 3 HP que equivale a 2237.1 vatios o watts, esto para que se entienda mejor. Bien, empecemos. Para el caso 1 sería de las 5 luces un total de 250 vatios y realizaremos el cálculo ocupando dos voltajes de 120 y 220 voltios simultáneamente. Ojo, los dos son voltajes monofásicos como ya explicamos anteriormente. Esto lo realizo porque en cada país se manejan regulaciones eléctricas diferentes y también para comprender mejor lo explicado anteriormente por qué algunos países consideran mejor la corriente monofásica en 220 voltios que la de 120 voltios. Bueno, si observamos en la fórmula nos falta un dato que es el coseno de phi o el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Es un tema muy extenso para poderlo explicar, pero resumiendo, este efecto se produce en todos los aparatos que ocupamos, junto con las caídas de tensión, pero se resalta más en los motores porque está presente un mayor factor de potencia. Resumiendo, el factor de potencia son pérdidas de potencial eléctrico, de ahí su nombre. Pero como ejemplo, pondremos que tanto las luces como el motor tienen un factor de potencia de 0.65, solo como ejemplo, ya que en las luces su factor más real sería de 0.9 para focos domésticos. Bien, el de 0.65 nos indica que el 65% se está aprovechando y el 35% se está perdiendo. Si este valor lo tenemos más cerca a 1, quiere decir que no tenemos pérdidas de potencial eléctrico. Sin embargo, en la práctica es otra historia. Ahora, ocupando las fórmulas anteriores de la corriente y una vez tenemos todos los datos, reemplazaremos en las fórmulas y lo realizaremos todas simultáneamente. Bien, una vez realizamos sus cálculos ya tenemos el valor de su corriente, pero ¿qué podemos observar? Que el valor de su corriente varía dependiendo de su voltaje. En 120 voltios obtenemos una corriente diferente de una de 220 voltios, que es una diferencia considerable. Entonces es por esta razón que algunos países optan tener voltajes monofásicos de 220 voltios a uno de 120 voltios por su corriente. ¿Por qué es importante esto? Porque al final determina la sección del conductor. Un voltaje monofásico de 220 voltios ocuparemos una sección del conductor menor y en una de 220 voltios una mayor.
Bien, espero se llegue a comprender. Una vez obtenemos la corriente, nos dirigimos a la tabla de conductores, en este caso a los conductores AWG, y compararemos qué corriente soporta. Ocupando la siguiente tabla, que es más actualizada que la anterior, observamos. Bien, a primera vista notamos una gran diferencia. Para empezar a realizar las comparativas de la corriente y sección del conductor en las diferentes regiones. Por un lado, una sección ocupada en Europa y otra en América. Esto de una forma generalizada para comprender mejor, dividida en las dos tablas, como podemos observar, porque hay diferencia entre países al realizar la instalación eléctrica. Ahora, con los datos obtenidos anteriormente de su corriente, identificaremos la sección del conductor apropiada. Para las luces, tenemos para su voltaje de 120 voltios, tenemos que es igual a 3.20 amperios, por lo que tenemos una sección del conductor de 19 AWG, al ser un valor intermedio entre los dos, pero como este cable es complicado de encontrarlo, ocuparemos uno de 18 amperios que soporta 10 amperios, que nos sirve para realizar la conexión. Para el voltaje de 220 voltios, tiene una corriente de 1.74 amperios, lo que nos da una sección del conductor de 20 AWG. Y para el motor, para el voltaje de 120 voltios, tenemos una corriente de 28.68 amperios. Aquí encontramos un dilema. Si observamos las tablas, los conductores que más muestran diferencias son los de 16, 14, 12 y 10 amperios, hablando de los más comunes, ya que según el sistema que ocupemos tendremos una menor o mayor corriente, por lo cual de 28.68 amperios soporta un cable de 12 AWG de 90 grados en un sistema europeo y un cable de 10 AWG en un sistema americano. Y para el voltaje de 220 voltios, que es igual a 15.64 amperios, tenemos una sección del conductor de 14 AWG para los dos sistemas, al encontrar poca diferencia. Resumiendo, los valores nos quedarían así. Por lo que si observamos, sí existe diferencia entre la sección del conductor de un sistema a otro. Este dato es muy importante tenerlo presente.